Buenas noches a todos. Les agradecemos por estar acá a nuestros compañeros de cátedra, también a Lick Marvin y a todas aquellas personas que no son parte de la cátedra de autopsicoterapia, pero les ha interesado nuestro tema. El tema de esta ponencia, de nuestra ponencia, mejor dicho, es Conociendo mi ira. Como sabemos, muchas veces escuchamos como la mal llamada emoción negativa o que no tenemos ningún provecho al sentir esta emoción. Por ejemplo, incluso solo sentirla o tratar de expresarla ya se ve como algo malo con las otras personas. Entonces es bastante importante que a través de esa ponencia nosotros conozcamos qué es la ira, qué beneficio nos trae poder sentir esta emoción y manejarla adecuadamente para en un futuro evitar consecuencias negativas que pueden ser en nuestras relaciones sociales, a nivel psicológico y también a nivel físico. Para esto quiero presentarles a nuestro equipo de trabajo, el cual primeramente es Claudia Yanek Beltrán Chiquillo. También está Crisia Isamar Chacón López, Jairo Ernesto Chávez Torres, Xiomara Noemí Flores, Ingrid Adriana Guerra Méndez, Alejandra Saraí Lara Ordóñez, Cecia Keren Medrano Aguilar y mi persona, Rebeca Saraí Hernández Arana. Entonces, este día a nosotros nos ha tocado la ponencia y seguiré mostrándole lo que es la agenda de este día. Primero es la bienvenida y es lo que estamos realizando en este momento. También procederemos con el desarrollo de la ponencia, que el tema será explicado por 3 compañeras de nuestro equipo. También al finalizar esta explicación tendremos un tiempo para lo que es la aclaración de las dudas que se den en cuestión de nuestra ponencia. También al cerrar este momento para poder aclarar dudas, tendremos lo que es la presentación de un video. Y por último será el cierre. Darles unas pequeñas indicaciones. Primero que por favor mantengan su micrófono y cámara apagada para no tener ningún tipo de interferencia. También de que si en algún momento del desarrollo se les surge alguna duda, no duden en ponerlo en los comentarios y ya en el momento en el espacio, donde se aclaren estas dudas, nosotros las tomaremos en cuenta, ya sea aquí por Mic o por Facebook Live. Así que para iniciar los dejo con mi compañera Ingrid. Buenas noches con todos. Gracias por brindarnos el espacio para poder compartir con ustedes en esta noche acerca de nuestra ponencia, la cual nosotros titulamos Conociendo mi ira. Y para ello vamos a proceder con la explicación de dicha temática a abordar. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a iniciar conociendo un poco acerca de lo que quizás tal vez nosotros comúnmente hemos escuchado en nuestro entorno sobre lo que pudiese ser el significado de la ira. Pero antes que nada queremos aclarar un poco el siguiente concepto para que también nosotros tengamos una idea sobre lo que significa y sobre las causas que pudiesen formarse para poder tener lo que es un poco acerca de lo que vamos a platicar. Debemos de tomar en cuenta en este aspecto los significados que tenemos presentes dentro de la proyección que tenemos observando. Debemos de tomar en cuenta que cada una de estas emociones muchas veces las asociamos o las relacionamos o podemos decir que son iguales, cuando cada una de estas son totalmente diferentes y por ende vamos a reaccionar de una diferente forma. Vamos a iniciar con la que nos compete a nuestro tema, que es la ira. Podemos decir para empezar que la ira es una reacción intensa y agresiva y que muchas veces esta ira nosotros la manifestamos ante una cosa que nosotros podemos percibir
como algo humillante o como algo ofensivo. Y que muchas veces nosotros ante dicha ira reaccionamos de diferentes formas, que en este caso pudieran ser de manera física, de manera verbal, y por ende nosotros vamos a ir experimentando diversas circunstancias que muchas veces se pueden observar externamente y otras que nosotros mismos las tenemos internamente. Luego tenemos también lo que es el significado de la cólera. Cuando nosotros nos referimos a la cólera, nos estamos refiriendo a una emoción en la cual muchas veces pudiera deberse a circunstancias en las que nosotros nos encontramos abordando. Por decir un ejemplo de esta, muchas veces tenemos la emoción de la cólera cuando a veces estamos explicando algo y quizás tal vez la otra persona quizás no nos comprende lo que estamos abordando. Y muchas veces tal vez nosotros queremos que la otra persona comprenda dicha temática o lo que estamos explicando como nosotros quisiéramos. Es de tomar en cuenta que la cólera forma parte también de los conceptos que estamos mencionando en este momento. También tenemos otro que en este caso es el enfado. El enfado nosotros lo tenemos como una reacción emocional, que en este caso puede ser breve, puede ser espontánea y que se da más que todo sobre un hecho desagradable hacia una persona que en este caso nos ha hecho daño. Un ejemplo de esto que pudiera ser en relación al enfado, podemos mencionar muy claramente cuando en el caso de nosotros tenemos lo que es que nos dirigimos hacia nuestros trabajos y en esta ocasión muchas veces estamos esperando el transporte público y en muchas ocasiones nosotros ya hemos salido y cuando nosotros vamos hacia la parada del autobús, nosotros nos percatamos que ya el transporte se ha ido. Entonces muchas veces la reacción al ver de que en este caso no tenemos lo que es la respuesta que en este caso queríamos abordarlo, por ende nosotros reaccionamos a lo que es el enfado. Y este enfado muchas veces se puede manifestar en una forma como lo que es el mal humor, ¿verdad? Tenemos lo que es una irritación, ¿verdad? Por el mismo hecho que no logramos cubrir lo que nosotros queríamos realizar en ese momento y también nos encontramos descontentos ante la situación que en esta ocasión no logramos abordar, que en este caso, como lo mencioné en el ejemplo, sería un medio de transporte. Luego tenemos lo que es la agresividad. En la agresividad nosotros tenemos lo que es muchas veces la reacción física que nosotros manifestamos sobre un momento determinado. Por decir un ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en un estado de cólera extremo, muchas veces acudimos y reaccionamos de forma agresiva. Un ejemplo de esto pudiera ser cuando nosotros mostramos dicha agresividad, que en esta ocasión la podemos manifestar golpeando la pared. Muchas veces la agresividad la mostramos cuando rompemos algo, pudiese ser algún trozo de papel. Muchas veces podemos tener algún objeto y por ende lo mostramos y lo estamos manifestando externamente. Y que en esta ocasión pudiéramos tomarle en cuenta que también hay muchas personas que están observando ese comportamiento de agresividad que nosotros estamos manifestando. También tenemos lo que es el rencor. El rencor también lo tenemos como una emoción en la cual nosotros podemos ver claramente que la manifestamos ante una situación que tal vez para nosotros ha sido desagradable y que muchas veces en la mayoría de ocasiones nosotros la manifestamos con nuestros gestos. Por decir un ejemplo, para poderlo comprender un poco mejor, podemos mencionar lo que es el rencor cuando, digamos, nosotros hemos invitado a una persona, por decirlo de la siguiente manera, la hemos invitado a un espacio de una convivencia y esta persona en última instancia nos cancela el compromiso. Quizás tal vez habíamos decidido ir a compartir un café, queríamos charlar un momento, queríamos tener una conversación amena y agradable, pero lastimosamente en último momento, pues la otra persona nos cancela dicho compromiso
y llegamos a un momento, a una reacción en la cual nos sentimos con ese rencor, en donde quizás ya no queremos volver otra vez a experimentar esa emoción que tuvimos en ese momento y que en muchas ocasiones puede tratarse en un largo periodo de tiempo, que quizás tal vez ya no querramos volver a comunicarnos con esa otra persona e incluso a veces quizás esta persona si tiene un motivo por el cual tal vez nos canceló mucho evento que teníamos, pero nosotros tenemos esa manifestación externa sobre el rencor y lo manifestamos con nuestros gestos y también con nuestra forma de expresarnos. Luego, hablando un poco de estas definiciones y tener un poco la diferencia entre cada una de ellas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la verdadera razón de que nos pongamos furiosos? Quizás ahorita cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que estamos acá, podemos ponernos a pensar sobre cuáles son aquellas razones que hacen que nosotros nos pongamos ante dicha emoción intensa que estamos experimentando. Una de ellas puede ser cuando no nos dan lo que solicitamos o una cosa no sale como nosotros quisiéramos. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Para poder comprender un poco más a fondo, en el caso de nosotros en el ámbito académico, tal vez quizás nosotros nos hemos preparado, tal vez con suficiente tiempo, utilizando nuestra metodología de estudio y muchas veces creemos que ya dominamos los contenidos que tal vez puedan venir en una evaluación y muchas veces ya al llegar el momento de evaluación, lastimosamente, a veces los nervios nos traicionan y al momento ya de realizar la evaluación, lastimosamente, nos viene a suceder todo lo contrario de lo que nosotros ya habíamos quizás planificado cómo lo íbamos a llevar a cabo. Entonces, muchas veces nosotros, en este caso, tenemos esa razón de ponernos furiosos porque no se cumplió un objetivo que tal vez nosotros teníamos en mente, que en este caso creíamos que podíamos realizar dicha evaluación sin ningún problema, sin ningún inconveniente, y al momento, ¿verdad?, que se lleva a cabo, lastimosamente sucede todo lo contrario. Luego tenemos también cuando sentimos que se nos trata injustamente. Aquí quizás podemos colocar en esta razón un ejemplo que nosotros podemos ver en nuestra vida cotidiana. Muchas veces dentro de la familia hay hermanos y muchas veces dentro de los hermanos muchas veces se llevan a cabo lo que son las actividades domésticas y en algunas ocasiones tal vez y por parte de los padres de familia, por decirlo de esa forma, muchas veces en esta ocasión se trata muchas veces al hermano mayor, a veces, o al menor, en una postura de que pues tal vez él no hace nada, solo tal vez lo hace el otro hermano, y realmente el trabajo de casa debería de ser entre todos los miembros de la familia. Y muchas veces la persona que así lo está realizando siente que se está haciendo injusto con esa situación, porque realmente debería de ser el trabajo equitativo dentro del contexto familiar. Y eso es un claro ejemplo con el cual pudiésemos explicarlo. También tenemos presente cuando nos sentimos agredidos. Cuando nos referimos a cuando nos sentimos agredidos, estamos haciendo mención cuando muchas veces nosotros observamos, como lo decía en la proyección anterior, observamos en otra persona que en esta ocasión está manifestando una conducta que para nosotros no es agradable y que muchas veces llega a un punto a la ofensa y también llega a lo que es a los golpes. Y cuando nosotros nos sentimos agredidos, por ende también mostramos lo que es una de las razones que nos hace que nosotros nos pongamos furiosos. También tenemos cuando nos rechazan y nos abandonan. Aquí es muy importante hablar un poco acerca de lo que es el término de la autoestima, porque en esta ocasión, en muchos casos, nosotros podemos observar cuando en el entorno familiar se ha abordado lo que es la parte del abandono, que en este caso pudiera ser por parte de los padres de familia o pudiera ser con la persona que en este caso, pues, el menor, por decirlo de esa manera, quedó responsable. Y muchas veces sentimos ese abandono
y muchas veces la respuesta que nosotros damos ante dicho rechazo o abandono es una de las razones por las cuales muchas veces nosotros nos ponemos furiosos. También cuando tenemos ese miedo, que también lo podemos manifestar en cuanto al abandono, cuando quizás tal vez nosotros nos encontramos en una relación afectiva y en esa relación afectiva nosotros tenemos ese miedo, ese temor a que la otra persona se va a retirar de nuestro lado, porque de una u otra manera nosotros quizás podemos hasta cierto punto encontrar en esa otra persona tal vez aquello que quizás tal vez yo andaba buscando, que en muchas ocasiones tal vez lo relacionan ya sea con el padre o con la madre de familia, y que a veces caemos en ciertos errores o vacíos que al final y a la larga a quien vienen a repercutir es a nosotros. Y por ende muchas veces nosotros venimos a caer y a reaccionar en lo que es que nosotros también nos pongamos furiosos y por ende reaccionemos de esa forma. También tenemos cuando nos sentimos humillados, heridos, impotentes y desamparados. Cuando en esta ocasión nosotros tenemos tal vez alguna manifestación en la cual tal vez nosotros sentimos que tal vez ya no podemos seguir con algo, que en este caso pudiera ser alguna actividad que nosotros estuviésemos realizando y que quizás creemos que, como decimos en nuestro lenguaje, que ya tiramos la toalla, o muchas veces cuando nosotros sentimos que han lastimado alguna parte en nosotros, ya sea con una expresión verbal, ya sea con un gesto, y muchas veces tal vez cuando expresamos la ira, también estamos expresando esa impotencia, porque en algunas ocasiones, en algunas personas pueden manifestar dicha ira representando o asociándolo un poco sobre esa impotencia a veces de no querer llegar a una discusión, pero lastimosamente a veces vemos por la otra parte que sucede todo lo contrario y por ende nosotros reaccionamos ante ese estado o ante esa situación en la que nosotros encontramos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora vamos a retomar un poco unos aspectos que van en relación a dos términos que tenemos acá presentes. Uno lo que es la autoestima y el siguiente que es la observación. Cuando mencionábamos anteriormente acerca de la autoestima, nosotros muchas veces nos ponemos a pensar sobre aquel estado de ánimo que en algún momento pudiésemos tener presente. Podemos poner como ejemplo para explicar un poco más esta definición sobre la autoestima, cuando en algunas de las ocasiones de las actividades que nosotros realizamos, muchas veces tal vez nos sentimos con una tristeza o muchas veces tal vez sentimos que no nos encontramos de una manera en la cual tal vez no hay alegría, no tenemos la emoción o el entusiasmo de iniciar una actividad durante el día. E iniciando el día tal vez ya tenemos los ánimos súper bajos, creemos que tal vez el día va a ser lo más malo que pueda posible, nos imaginamos un fin de situaciones en las cuales muchas veces nosotros creemos que las cosas no van a suceder tal vez como nosotros ya las habíamos pensado. Y también influye bastante la forma en la que también nosotros nos encontramos, porque muchas veces nosotros hemos escuchado acerca del término de la autoestima en cuanto a esa valoración que muchas veces se tiene de uno mismo. Y muchas veces nosotros escuchamos a otras personas cuando hablan negativamente sobre un suceso o se están precipitando algo y todavía no ha pasado, no se ha llevado a cabo. Entonces es muy importante que nosotros observemos que muchas veces manifestamos la ira y esta se debe a ese estado de autoestima que nosotros podemos estar teniendo en ese momento y que es algo que puede repercutir en nosotros a corto, a mediano
mediano o a un largo plazo. También otra de las formas que influyen bastante y que tiene mucha repercusión en lo que es nuestra ira es el estrés. El estrés que en esta ocasión creo yo que nadie está exento de ella y que en esta ocasión podemos manifestarla, ya sea por el estrés de quienes trabajan en su lugar de trabajo, las actividades que realizan dentro del ámbito académico, para quienes en alguna ocasión tal vez tengamos acá alguna ama de casa, que en este caso pues el estrés que genera las actividades que se realizan dentro de un hogar, ¿verdad? Que vamos a una actividad, posteriormente vamos hacia otra y así consecutivamente nosotros vamos llevando a cabo diversas actividades que muchas veces nos generan estrés. Y cuando nosotros manifestamos ese estrés, también lo manifestamos en nuestras tensiones que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo, en las tensiones que podamos tener en nuestros músculos, cuando muchas veces sentimos aquel dolor en el cuello, ¿verdad? O muchas veces el dolor en alguna de las partes de nuestro cuerpo, porque sabemos que el estrés influye bastante en nuestro estado y por ende también en que nosotros manifestemos la ira. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablaremos un poco acerca de las afecciones provocadas por la ira. En esta ocasión tenemos lo que son muchas veces lo que es la violencia, el odio y la venganza. Cuando en alguna ocasión nosotros tenemos algunos de estos términos, son parte que conforman lo que es el estado de la ira. Cuando muchas veces nosotros observamos actos de violencia, y en este caso podemos poner como ejemplo el acto de violencia que muchas veces observamos entre sus progenitores y en algunas ocasiones, en su mayoría, cuando estamos hablando de personas, hijos que son menores de edad, muchas veces estas personas muchas de caso podemos llevarlo a cabo sobre, como decimos en nuestros términos, a veces querer tomar la justicia por nuestras manos. Un ejemplo de esto pudiéramos mencionar los casos en los que se presenta que a veces se encuentra lo que es la desaparición de un hijo y sabemos de que tal vez hay instancias que nos ayudan a poder llevar a cabo dicho proceso, pero muchas veces tal vez los padres de familia están con la búsqueda y no tienen por decir en nuestros términos, no tienen muchas veces esa paciencia, ¿verdad? Como tal vez nos lo pueden llamar las instancias, en saber que el proceso lleva un tiempo y que muchas veces puede ser largo, pero debemos de comprender también que por el otro lado tenemos la parte realista, en donde la persona busca una justicia y que en este caso muchas veces cuando no se lleva a cabo, quizás tal vez como debería de ser de la forma correcta y adecuada, nos vamos a lo que es la venganza y queremos tomar la justicia por nuestras propias manos. Y muchas veces cuando hacemos estas acciones, sabemos que repercuten en consecuencias que nos pueden dañar a nosotros mismos o incluso a nuestro entorno. También tenemos lo que son los trastornos físicos y psicosomáticos. En relación a los trastornos, nosotros podemos mencionar que muchas veces también nosotros cuando hablamos acerca de lo que es la somatización, tomamos en cuenta las reacciones que tiene nuestro cuerpo en relación a un estado tal vez en el que nosotros nos estemos encontrando. Por decir un ejemplo, cuando estamos muy, pero muy enojados, muchas veces duele la cabeza intensamente. También otro aspecto que nosotros podemos notar en nosotros es los latidos de nuestro corazón, la presión sanguínea
y nosotros sentimos esa diferencia dentro de nuestro cuerpo y sabemos que algo ahí no está bien. Y nosotros empezamos a mostrar lo que son esos aspectos físicos y esos aspectos psicosomáticos y que muchas veces nosotros las observamos hacia nosotros mismos y que en otras ocasiones también las personas que están en nuestro entorno también observan en nosotros esos cambios. También tenemos lo que son los trastornos anímicos, que en esta ocasión muchas veces lo presentamos, como decimos en nuestros términos, eh, anímicamente, tal vez quizás cuando decimos de esa palabra, nosotros nos estamos haciendo referencia a cómo nosotros nos estamos encontrando, que muchas veces podemos decir que tal vez la persona se siente muy triste o se siente muy enojado, o cuando decimos su estado anímico, cómo se encuentra, cómo está reaccionando la persona ante una situación que se le está presentando. Entonces es muy importante conocer esas afecciones que provocan en nosotros lo que es la emoción de la ira y que por ende vamos a reaccionar ante ella. Por esta ocasión presentamos lo que son esas afecciones y pasamos a proceder con la ponencia con la siguiente diapositiva. Para continuar, queremos compartirles un pensamiento el cual dice, tú tienes el control sobre tus emociones, no los pierdas, no se trata de demostrar tu molestia, sino de hacerlo mesuradamente, o sea, moderadamente, sin después arrepentirte de una acción cometida en un momento de descontrol. Napoleón Hill. Y sigue nuestra compañera Xiomara. Bueno, tengan todos y todas muy buenas noches. Yo voy a continuar con lo que es la ponencia. Para comenzar, podemos decir que en la actualidad se cree que todas las personas tienen que ser buenas y amables sin estimar sus experiencias o su historia de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que actualmente la ira y la agresividad se consideran como rasgos negativos, de los cuales nosotros como seres humanos debemos despojarnos o eliminarlos en su totalidad. A causa de esto es que las personas tienden a sentirse culpables o impotentes ante no poder hacer nada o no poder eliminar su ira totalmente. Y piensan que no están cumpliendo las expectativas que las demás personas imponen a su vida o a su forma de pensar o actuar. Así también tenemos que para expresar los sentimientos negativos podemos hacer uso de lo que es la terapia primaria integradora. Yo les voy a dar una pequeña introducción, pero ya mi compañera va a profundizar un poco más en el tema. La terapia primaria integradora lo que busca en sí es que motivar a las personas a que puedan expresar sus sentimientos tal y como son, independientemente estos puedan ser positivos o negativos. Cuando hablamos de sentimientos negativos, nos referimos a todos aquellos que pueden provocar o generar odio, pueden generar rechazo, pueden generar ira por parte de las otras personas. También podemos decir acá que a medida que se va expresando la ira, las personas, por favor. Hola, ¿me escuchan, compañeros? Sí, se te escucha. Adelante, compañera, la escuchamos.
Compañera, adelante, la estamos escuchando. Xiomara, ¿nos escuchas? Ahorita sí, sí, ya los logré escuchar. Al parecer la compañera Xiomara presenta inconvenientes con el internet que ella está utilizando, pero vamos a proseguir con la ponencia. Tenemos lo que es el origen de la ira en la infancia. Algunos orígenes de la ira están muy relacionados con la impotencia, la autoestima y el poner límites. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente. En el momento en que yo estaba explicando las proyecciones anteriores, nosotros estábamos explicando un poco acerca de lo que es un poco la parte de la autoestima y la parte de lo que es de cuando en este caso se observan los acontecimientos que se dan en la familia. Y en este caso vamos a retomar lo que es la ira en la infancia. Y en esta ocasión vamos a tomar en cuenta lo que dice la lámina. Algunos orígenes de la ira están muy relacionados con la impotencia, la autoestima y el poder y el poner límites. Para esto vamos a mencionar ejemplos que en este caso nos ayuden a aclarar y a poder comprender un poco sobre ello. Muchas veces dentro del contexto familiar nosotros tenemos lo que son diversas circunstancias, diversas problemáticas que muchas veces los hijos están observando y que también están percibiendo en su entorno familiar. Y en esta ocasión podemos observar cuando el hijo en esta ocasión está tomando en cuenta lo que es el conflicto que está observando. Y que muchas veces ese conflicto muchas veces hace que el hijo tenga la impotencia, cuando estamos hablando de una persona menor, a no expresar lo que en su momento está sintiendo. Pero por el contrario, también tenemos el otro lado, cuando en esta ocasión el hijo o los hijos, ¿verdad? Dependiendo cómo se encuentra el contexto familiar, reacciona ante dicha situación. Muchas veces nosotros observamos que ese patrón familiar nosotros lo tenemos como con aquel padre que muchas veces es un padre autoritario y tenemos muchas veces tal vez a esa madre que es sumisa, aquella madre que no expresa sus emociones, aquella madre que quizás muchas veces a todo dice que sí y accede a las autoridades o a las órdenes que en este caso se pueden dar por parte de lo que es el lado paterno. Y por ende, al ver la reacción de sus progenitores, muchas veces el hijo viene a repercutir ahora actualmente en su vida adulta, porque en muchas ocasiones tal vez este niño o esta niña no pudo observar algo que fuera lo contrario a un conflicto, que en este caso podía haber la reacción de ira de su padre o de su madre y que muchas veces venimos a repercutirlo hacia nuestro presente sin saber que tenemos un antecedente familiar por el cual nos hizo que muchas veces nosotros también manifestáramos esa ira y en el cual es algo muy importante mencionar lo que es la infancia y que muchas veces tenemos el origen en ella. Al parecer, creo yo que ya tenemos a la compañera Xiomara. Podemos proceder con Xiomara para poder continuar. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor.
¿Por qué sentimos alegría después de expresar nuestra ira? Bueno, tenemos a Xiomara que está intentando ingresar y creo yo que son acontecimientos que se pueden dar, ¿verdad? En cualquier ponencia, así que vamos a seguir avanzando con ello. Tenemos por qué sentimos alegría después de expresar nuestra ira. Cuando nosotros expresamos nuestra ira, es como si nos hubiésemos vuelto personas más libres. Todas nuestras emociones se vuelven más intensas. Debemos observar en esta ocasión que muchas veces nosotros expresamos esa ira y cuando nosotros la expresamos ya nos sentimos de una manera diferente, ¿verdad? Y ya tenemos esa libertad porque, como decimos, ya hemos sacado todo aquello que nos estaba incomodando, que nos estaba molestando, y muchas veces cuando ya lo expresamos, manifestamos lo que es una alegría, porque quizás tal vez había dentro de nosotros un peso, por decirlo en nuestras palabras, que nos estaba incomodando. Y cuando ya nosotros lo externalizamos, cuando ya nosotros lo sacamos fuera, nosotros podemos expresar lo que es una alegría, un sentimiento en el cual nos va a hacer sentirnos mejor. En este caso, creo yo que ya tenemos a la compañera Xiomara. Xiomara, ¿nos escuchas? Sí, ya, bueno. Ya solucioné el problema. Ya, pedirles una disculpa por las fallas técnicas que tuve, pero sí, ya me puedo incorporar a la exposición. Estaba hablando, Ingrid, de por qué sentimos alegría después de expresar nuestra ira. Cuando nosotros expresamos nuestra ira es como si nos hubiésemos vuelto personas más libres y todas nuestras emociones se vuelven más intensas. Les estaba anteriormente, les estaba diciendo de que cuando nosotros expresamos nuestra ira, expresamos las cosas que nos están agobiando por dentro. Entonces, de hecho, se ha confirmado en diferentes sesiones psicoterapéuticas que se han dado que las personas cuando expresan su ira, podemos decir aquí que esta parte esta parte de liberar nuestra ira es muy importante porque abona mucho a lo que es la autoestima. Por ejemplo, si una persona expresa su ira, pongamos un ejemplo, una chica está dentro de una relación y se siente un poco incómoda dentro de esa relación, pero no lo expresa, sino que lo reprime. Pero llega un punto en el que ella ya tocó fondo y decide expresarle su ira a su pareja. Entonces puede que después de todo ese proceso que ella haya expresado toda su ira, dentro de la relación, por ejemplo, se pueden crear nuevos lazos de confianza, se puede dar como un nuevo inicio dentro de la relación. Puede mejorar su autoestima porque ella va a aprender a creer en ella misma, va a decidir ella misma qué es las cosas que debe de cambiar o modificar, entre otras cosas. Siguiente lámina, por favor. Ahora vamos a hablar del el poder de decir no. Esto tiene mucho que ver con la parte de aprender a poner límites. Acá dice que a veces toleramos muchas más cosas de las que deberíamos, aunque no todas las veces sean malas, ya que no se nos ofende ni se nos pone en ridículo y tampoco se nos agrede. Y por lo tanto no tenemos la sensación de querer cambiar algo que no nos agrada. Sin embargo, existe siempre un cierto descontento que en el fondo todavía nos hace sentir mal y finalmente acabamos, es muy ansia. Por ejemplo, cuando los niños se niegan a hacer alguna actividad por el simple hecho que no desean hacerlo, que a veces que los manden a realizar una actividad de la casa, o sea, lavar trastes, ordenar su cuarto, y ellos se niegan a hacerlo, o por ejemplo que les digan vamos a ir a visitar a tal familiar y negan
negándose a hacer esa actividad. Entonces los padres tienden siempre como a etiquetarlos de forma negativa, porque si ustedes ven en los casos así diarios, cuando ven que un niño se niega a hacer algo, ¿qué es lo que dicen? Ah, ese niño está rudo, ese niño es terco, ese niño es desobediente, y por todo lo contrario. Si un niño siempre está como bien atento a lo que los demás le ordenan, si siempre está disponible Bueno, siguiendo con la exposición, estamos en el aspecto del poder decir que no. Como sabemos, y retomando, el aspecto de la ira, algo positivo que tiene es que nos hace ver de que nuestros límites están sobrepasando. Entonces, aprender a decir no es una manera de poder defender lo que nosotros creemos o lo que nosotros es necesario defender respecto si alguien está invadiendo nuestro espacio, tratando de imponer otro tipo de pensamientos, y a nosotros eso nos puede crear un sentimiento de inseguridad, al mismo tiempo de que nos puede crear ese sentimiento de que se nos está respetando todo lo que nosotros creemos o hacemos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Será la ira un signo de que algo no marcha bien? Antes de notar que algo no anda bien en nuestra vida, es posible que aflore en nosotros un cierto descontento, un desánimo y hasta cierto grado de irritabilidad. Entonces, cuando algo no marcha bien en nuestra vida, primero tenemos como aquellos aspectos donde nos vamos sintiendo incómodos, vamos sintiendo miedo y que muchas veces no los tomamos en cuenta o no tomamos cartas en el asunto para poder terminar alguna relación que nos está haciendo daño porque sentimos de que tenemos que estar ahí, o también por el aspecto de que no queremos cambiar algo de nuestra vida porque nos da miedo. Entonces, es necesario que nosotros retomemos siempre aquellos aspectos de nuestra vida que nos hace sentir incómodos para darle un nuevo propósito y al mismo tiempo poder sentirnos más plenos como seres humanos, o sea, poder desarrollarnos psico y biológico, social y psicológicamente en nuestra vida. Entonces, básicamente también tenemos que luchar por que nuestro bienestar no se vea afectado. Y eso es algo importante que nos muestra también la ira. Siguiente diapositiva, por favor. También aprender de nuestros errores es importante. Es necesario que nosotros, al darnos cuenta que hemos expresado de forma equivocada nuestra ira, no seamos pacientes con nosotros mismos y tengamos la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces pasa de que nosotros queremos como esa habilidad para no explotar en ira. Entonces es una prueba-error, donde poco a poco vamos aprendiendo a comunicarnos de forma asertiva. ¿Cómo es esto? Escuchando activamente. Digamos que si una persona viene a mí y, por ejemplo, tengo un problema en mi familia y esa persona
persona tiende a siempre estar endeudada. Entonces, tiene algún problema y viene y me cuenta y me dice, mira, es que yo cometí, o sea, yo me he endeudado con tal persona y yo no lo dejo hablar, comienzo a ponerme muy enojado y comienzo a gritarle. Ya después puedo sentirme culpable por mi reacción, pero es necesario que nosotros mismos también nos perdonemos de lo que nosotros, cómo hemos reaccionado, por el hecho de que tenemos que ir creciendo poco a poco. Recordemos que estos cambios no van a ser de una manera rápida, sino que va a ser un proceso, porque muchas veces hemos aprendido a solucionar problemas o a manejar el estrés a través del aprendizaje que nosotros vemos en nuestra familia, cómo nuestros padres, cuando se molestaban, cómo se expresaban ellos, si gritaban, si tiraban cosas, si al momento de defenderse también, culturalmente, por veces aprendemos de que nosotros, para poder poner límites, tenemos que gritar, tenemos que, incluso hay personas que se comienzan a golpearse entre sí para poder defender sus límites y también su forma de pensar o sus pertenencias. Entonces es muy importante que si nosotros entramos a un proceso donde queremos, como decirlo así, desarrollar aquellas habilidades donde yo me pueda expresar de forma consciente, que yo pueda poder manejar los conflictos, el estrés y llegar a una solución junto con la otra persona, es necesario saber esto, de que si nos equivocamos, debemos perdonarnos a nosotros mismos, no ser duros de que esto hiciste mal, sino esta vez esto lo hice mal, pero no escuché activamente, por ejemplo, a la otra persona, no dejé que hablara, pero en la próxima vez que se me presente un conflicto, yo trataré de hacer esto de mejor manera. La otra diapositiva, por favor. Nos podemos sentir orgullosos de nuestra ira. Y aquí hay unos factores claves, por favor la siguiente, para saber si nos sentimos, cómo nos podemos sentir orgullosos de nuestro proceso, en lo que es el aspecto de la ira. La siguiente diapositiva, por favor. Nos podemos sentir orgullosos primero si somos más competentes al discutir con alguien más. Y esto es en el hecho de que si tenemos aquellas habilidades donde yo puedo escuchar activamente, donde yo me puedo expresar sin ser una persona que vaya a agredir a la otra y tampoco a mí mismo a la hora de expresarme, y logro ver el punto de la otra persona para poder llegar a una solución, puedo sentirme orgulloso de esto. También si yo tengo la capacidad de poner aquellos puntos en la mesa donde yo realmente diga, mira, eso es lo que a mí no me agrada y por esto fue que yo me molesté de forma respetuosa, nos debemos sentir orgullosos. También si somos capaces de defender nuestro sí con la misma energía que nuestros no. Es muy necesario de que nosotros tengamos aquella capacidad de que cuando tenemos un pensamiento y aquella persona quiere cambiarlo, nosotros con calma podamos defender nuestra forma de pensar, de hacer las cosas, pero también es necesario que aprendamos a aceptar críticas. También si defendemos nuestra postura con fuerza y valentía sin dañar a los demás. Y era un punto que ya retomábamos antes, que es necesario de que las explosiones de ira no lastimen a otra persona ni nos lastimen a nosotros, sino que siempre con el respeto debido para así poder tener una comunicación asertiva con las demás personas. Si tratamos a los demás con respeto, aun cuando estamos furiosos. También si nos familiarizamos con nuestro interior hasta tal punto de comprender lo que sentimos. Era lo que hablaba en inicio nuestra compañera Ingrid, que es necesario poder identificar qué tipo de sentimientos y emociones tenemos, saber aceptar esa emoción y decir, esto es lo que estoy sintiendo, por ejemplo, estoy furiosa, y de esta manera, conociendo la emoción, podemos también llegar a manejarla de manera correcta. Y si somos capaces de aceptar y perdonar nuestros errores. Era el punto también anterior, que es necesario de que nosotros nos perdonemos cuando cometamos algún error a través de cuando sentimos ese tipo de emoción y también resolvemos problemas con otras personas. La siguiente diapositiva, por favor.
Vaya, y para seguir con la ponencia, es necesario saber que nuestras emociones pueden ser nuestra mayor fortaleza o nuestra peor debilidad. Todo depende de cómo las manejemos. En este momento va a seguir Claudia con nosotros y gracias. Buenas noches. Para continuar con la ponencia, voy a hablar sobre la relación racional con la ira. Bueno, pues al hablar de la relación racional de la ira, muchos de nosotros conocemos por nuestras experiencias que es fácil irritarnos en cualquier situación. Sin embargo, saber discernir el momento y la forma adecuada para expresar nuestro malestar no está al alcance de todos. Entonces, digamos, ante cualquier situación, ay, salió el perro de la casa y ya nos enojamos, se nos pasó el microbús, se nos hizo tarde para llegar al trabajo, entonces se nos es muy fácil irritarnos, ¿verdad? Pero como bien lo dice ahí la lámina de que no está al alcance de todos, saber diferenciar el momento adecuado y la forma de cómo expresar nuestro enojo. Además que los métodos terapéuticos ayudan a largo plazo a modificar la actitud hacia la ira y a conocer específicamente las formas de actuar ante situaciones que nos demanden una crisis de enojo o falta de control de nuestros comportamientos, ya que de este modo las relaciones que establecemos en el medio social se pueden mantener bajo un ambiente armónico. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cómo visualizar la ira? Este es un ejercicio que sirve más bien para conocer nuestra ira y al mismo tiempo como para perderle el miedo. Entonces dice que como primer paso está ahí que darle una forma, un color o una consistencia a la ira. Y para eso hay que buscar un lugar seguro donde nosotros no estemos en peligro de hacernos daño o hacerle daño a otras personas, ya sea física o verbalmente. Este lugar bien puede ser nuestra habitación, incluso en el carro, y también en una playa, o también puede ser en una playa que esté sola, ¿verdad? O también puede ser en un grupo de ayuda que nosotros tengamos, o en terapia individual, ¿verdad? Ahí donde usted se sienta seguro también de expresarse y de darle valor a su emoción. Como segundo punto dice, también hablar de su ira hace bien con alguien muy cercano, en donde le puede explicar que no es necesario emitir consejos o tratar de calmarlo, sino más bien solo de escuchar la molestia que tiene en ese momento. Ya después de expresado su molestia, puede continuar de tratar de solucionar la situación con la persona que se ha visto involucrada. Muchas veces también descargar verbalmente nuestro enojo, y eso nos puede ayudar a sentirnos un poco mejor. Y escribir también es otra forma de expresión sin dañar las relaciones con los demás, ya que si tomamos un papel y expresamos de forma escrita nuestro enojo para después quemarlo, se va a producir en nosotros un alivio. Para esto es necesario tomar un papel y escribir seguidamente, sin pensarlo tanto, todo lo que nosotros sentimos en ese instante.
y romper una tela. Bueno, también en este caso puede ser retorcer un trapo con mucha fuerza con las dos manos. Este tipo de ejercicio para soltar el enojo es particularmente, tiene beneficios que para donde se ha creado una coraza en el cuello o en la espalda, cuando estamos emitiendo el movimiento, eso nos puede ayudar también. Bueno, pero para manifestar adecuadamente la ira, es necesario emitir una serie de preguntas para orientarnos en la realidad. Esta serie de preguntas pueden ser del tipo, ¿por qué estoy furioso? ¿Qué es lo que me ha molestado? ¿Y qué tan grave es la situación que ha llevado a enojarme tanto? Bueno, pues en este caso, personalmente siento que sí me ayuda bastante porque yo recuerdo una situación que me había confundido de microbús y tomé otra ruta. Y entonces yo venía bien enojada porque ya iba algo tarde. Y entonces venía hablando yo sola. Y recuerdo que una señora del otro extremo de la calle se me había quedado viendo así como bien asustada. Pero yo estaba ensimismada, descargando todo mi enojo y hasta creo que insulté al motorista que él ni tenía la culpa. Y pues también esta es una forma también de saber expresarnos, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues antes de emitir un juicio ante una molestia que tengamos, es necesario saber si estamos en un estado de seguridad para poder expresarnos sin perjudicar a la persona. En este caso, a la otra persona que está involucrada en la situación, ¿verdad? Y de ser posible, nosotros debemos de preguntarle si está dispuesta a recibir una crítica. Pero si en realidad nosotros no nos sentimos seguros de controlar las expresiones que queremos emitir de una forma acertada, como se había dicho anteriormente, ¿verdad? Entonces se puede optar por realizar uno de los ejercicios anteriores. Entonces, en este caso también hay que tener en cuenta de que tenemos que evitar emitir reproches o humillaciones, porque o decir, mira que siempre haces lo mismo, que la vez pasada hiciste esto, que eres un tonto porque no sabes controlarte. Eso es para saber emitir racionalmente nuestra molestia, ¿verdad? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta que los conflictos no siempre se pueden solucionar rápidamente, porque muchas veces más bien es importante tomar una distancia para poder reflexionar y tomar decisiones o aclarar ideas. También hay que valorar que detrás de la ira muchas veces se encuentra una necesidad, ya sea que necesitamos que se nos trate con respeto o que respeten nuestras pertenencias, o incluso cuando deseamos que la otra persona haga con más frecuencia algo, digamos como ir al súper, recoger la ropa del suelo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Siguiente lámina, por favor. Bueno, pues también es de interés conocer si realmente es sano dejar salir la ira como una forma de desagüe. Yo sé que también muchos se están preguntando esto, ¿verdad? Que si realmente es de beneficio para uno. Y realmente es una cuestión muy debatida entre psicólogos y terapeutas, pero también se ha puesto de manifiesto que si la persona se expresa de una forma consciente en un entorno controlado, y en un entorno controlado puede ser útil expresar y soltar la furia que se carga en ese momento. Entonces, lo más recomendable para una buena gestión es que la ira sea tratada dentro de un proceso de terapia
para fomentar y respaldar la expresión de emociones dentro de este proceso. Se ha encontrado que es muy recomendable la terapia primaria integradora y la psicosomaterapia. Bien, pues la terapia primaria integradora fue propuesta por Arthur Janov en los años 60. Esta terapia tiene como finalidad que las personas entren en contacto consigo mismas y con sus sentimientos. Eso se da dentro de la sesión terapéutica, ¿verdad? Y prácticamente se inicia normalmente con una conversación sobre la situación presente, la situación actual que está viviendo el consultante, para después recaer el acento sobre los sentimientos que están unidos a ella. Y finalmente se termina haciendo un seguimiento de las pistas de estas huellas que han quedado en el pasado para revivirlos, unidos a esta situación actual que se está viviendo. También hay que aclarar que esto solamente se trabaja así, ¿verdad? Si el consultante se muestra dispuesto a hacerlo dentro de su proceso interno. Y también hay que tener claro de que el consultante debe de tener como una fortaleza interna suficiente como para poder soportar los sufrimientos de su infancia. También es necesario crear una relación terapéutica con el consultante para que se sienta seguro y aceptado, porque el paciente se observa en situaciones traumáticas y el terapeuta debe verificar, por un lado, el proceso que lleva el consultante de concientización. Y por otro lado, ¿verdad? Que el consultante también aprende a aceptar cada vez más sus sentimientos, ya sea en el transcurso del proceso, las personas van perdiendo el miedo a sus emociones y pueden aceptarse de la mejor manera a sí mismas. Y también cabe mencionar que se suele aplicar a personas que han vivido profundos traumas en su infancia. Y como se decía anteriormente, ¿verdad? De que el enojo muchas veces que se mira en la infancia, pero en ocasiones se mira que es reprimido. Digamos que los padres cuando miran a sus hijos que están muy enfadados, entonces esto es como que le dicen, no te enojes, no seas así, que solo de amargado y cosas así. Entonces el niño como que va sintiendo eso de que es malo estar enojado, ¿verdad? Y entonces esto también se mira acá en la terapia, de cómo evoca o cómo suscita esos recuerdos de la infancia. Entonces un método aplicado con la terapia primaria es el ejercicio Estoy Furioso. Vaya, se trata de que dos personas involucradas se sientan enfrente y una empieza a expresar su enojo y furia verbalmente y la otra no habla en ningún momento, solo se queda sentada escuchando, ¿verdad? Entonces se confrontan y esa confrontación inicia con una frase sencilla que puede ser estoy furioso o estoy enojado. Y se va diciendo repetidamente hasta que se enoje en realidad y diga otras frases de enojo. Y de ser posible, esta situación se puede llegar a las lágrimas de desahogo, ya cuando la persona se siente libre de su enojo. Dentro del proceso ya será capaz de emitir los motivos. ¿Cuáles han sido los motivos de por qué se ha enojado sin ejercer agresión? Esta es un tipo de terapia psicológica que prácticamente que parte de la idea de que el sufrimiento del ser humano ante la no satisfacción de necesidades básicas necesita ser expresado de forma simbólica
para revivir el dolor y reelaborarlo, perdón, de una forma que sea expresiva. Vaya, en ese caso es como volver a vivir esa situación de que prácticamente se ha vivido esa experiencia durante la infancia. Siguiente lámina, por favor. La psicosomatoterapia. Uno de los postulados es que el cuerpo ha almacenado todas las emociones no gestionadas adecuadamente. Se debe fomentar un grado elevado de la expresión física y emocional, ya que en este caso se debe conferir al consultante a que exprese físicamente sus sentimientos. Digamos, por ejemplo, nosotros conocemos que la tristeza bien se la atribuye un dolor en el pecho y la ira un dolor al estómago. Entonces, es por eso que se hacen las preguntas que, por ejemplo, pueden ir, ¿qué percibe usted de su cuerpo? O ¿qué impulsos físicos percibe? Entre otras, ¿verdad? Bueno, pues tras una sesión de psicosomatoterapia, se ordena dentro de la biografía del consultante las emociones que se hayan encontrado y se entregan en el día a día las experiencias reunidas en la terapia. Prácticamente, la meta de esta terapia es hacer que fluyan de nuevo las energías estancadas y en disolver los bloqueos. Pues otro ejemplo que se puede llevar en terapia es el masaje de Reiki, que prácticamente plantea de que el terapeuta se coloca detrás del consultante y con una lamparita, con una lucecita, alumbra lo que es hacia una pared a la altura de los ojos, ¿verdad? La luz. Entonces, se va haciendo los movimientos que se van realizando con la lámpara. Y esto, bueno, dicen de que es como un estimulante para la glándula pineal y como bien que se sabe que el sistema límbico, que lo conforman como la glándula pineal y el hipotálamo, son los que tienen que ver con las emociones, ¿verdad? Y bueno, por otro lado, también comentarles que no hay que dejar de lado también lo que es la terapia de grupo, porque esa terapia ayuda a las personas a percibir su problema desde otra perspectiva. También le ayuda no solamente a percibirlo, ¿verdad? Sino que también a encontrar como otras formas de solución. Y digamos, son como una fuente de apoyo. Siguiente lámina. Bueno, pues eso ya se los había comentado. Siguiente lámina. Gracias. Bueno, la disculpa del caso por lo de internet, por los problemas que hemos tenido y darle gracias porque aún están en la ponencia. Si tienen algún tipo de duda o comentario, por favor, si lo pueden realizar. En este momento tenemos una pregunta por parte de el compañero Jonathan Daniel Martínez Flores, quien dice, ¿por qué sentimos culpa al expresar nuestra ira? Dice, disculpa, ¿por qué sentimos culpa? Dice.
Sí, al expresar nuestra ira. Sí, realmente, como les decía, de que muchas veces nosotros, y no me lo pueden negar, ¿verdad? Que nosotros nos enojamos y entonces y sin pensarlo atacamos a la otra persona que se mira involucrada o incluso insultamos a otras personas que ni siquiera tienen nada que ver. Entonces nosotros muchas veces al expresar nuestro enojo no es que nos vayamos a sentir ya después satisfechos de haberlo hecho, sino de que no nos sentimos satisfechos por el hecho de que no es la forma adecuada ni apropiada en que nosotros hemos abordado esa situación y que incluso podemos hasta lastimar a otras personas y no solo verbalmente, ¿verdad? Sino que de una forma física, porque se han visto también muchos casos de que agarras ahí lo que encontres a la mano y lo lanzas y eso podrías decir que es tu forma de expresar tu enojo y que en cierta medida te puede hacer sentir mejor, ¿verdad? Pero en realidad esa no es la forma el modo de llevar esa situación. Respondiendo a esa duda, también es necesario tomar en cuenta de que muchas veces la ira, nosotros tenemos la creencia de que la ira es una emoción negativa. Entonces, el simple hecho de expresarla muchas veces nos hace sentir de que somos malas personas. También es el miedo a que las personas nos puedan abandonar por el hecho de expresar nuestra ira, aunque tomando en cuenta que tenemos que hacerlo de forma correcta siempre. Entonces tenemos miedo de que esa persona se vaya y eso nos puede hacer sentir mal. Y también es necesario que nosotros veamos si la otra persona también está dispuesto a escuchar lo que nosotros queremos abordar, qué es la problemática que nos afecta, cómo solucionar ese problema para que también esto nos haga sentir bien al final. Porque si la otra persona tampoco está dispuesta a escucharnos y al expresar nuestra ira, en vez de encontrar una solución, más bien encontramos más problemas o no somos escuchados, eso nos podría hacer sentir mal también. Entonces, creo que esas son una de las causas por que nos hace sentir mal expresar la ira. También abonando a lo que decían las compañeras, para que la ira también sea efectiva, tenemos que tener muy en claro lo que nosotros queremos y lo que queremos expresar de una forma bastante inteligible, también dirigirla hacia esa persona y no desplazándola hacia otras cosas como mencionaba Claudia. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o comentario que nos la pueden realizar, por favor. Sí, compañera. La persona que ha levantado la mano. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya, primeramente agradecer la invitación, ¿no? A la charla. Muy bonito el tema, muy interesante. En lo personal me ha gustado mucho. Y yo en forma de comentario y pregunta a la vez, a ver quién de ustedes me da respuesta. Les comento mi caso, así de forma rapidísima. Yo tengo un niño de 10 años. El papá del niño falleció hace 2 años, 5 meses. Lastimosamente, el papá del niño cayó en depresión severa y no halló más salida que quitarse la vida. Ya van 2 años, como les digo, 2 años, 5 meses, y el niño a la fecha no me procesa lo que es el duelo. Estamos hablando de la ira en la infancia. Dice, el origen de la ira en la infancia. Ahora yo me voy al tema del duelo, porque ustedes están hablando de los sentimientos, de la impotencia del niño, no poder hacer nada, su autoestima, el poner límites. En lo personal como madre, ya le busqué ayuda con terapeutas,
Ya le busqué, bueno, de hecho le he dado técnicas que se pueden utilizar para que él suelte esa ira, suelte ese enojo. Y a modo de hacerle ver, o sea, que eso lo está dañando. Más sin embargo, él hasta la fecha él se niega a soltar todo ese enojo, toda esa ira. Por lógica, eso crea distorsión en mi casa con él, el mantenerlo, el querer que suelte todo eso, que se libere de todo eso, pero no lo consigo. Ahora, no sé, yo como les digo, ya intenté con terapeutas, ya intenté con muchas técnicas. ¿Qué me aconsejarían ustedes? ¿Cómo puedo hacer yo para ayudarlo a él a que se libere de todo eso? Todo eso me le ha venido a afectar en su estudio, me ha bajado de notas increíblemente, él no me sube de peso, él no duerme bien, y así un sinfín de cosas que se van dando al retener todo esto. No sé, ¿qué me aconsejan o qué me dicen ustedes? ¿Cómo yo podría ayudar al niño con este proceso? Bueno, pues buenas noches Bueno, y agradecerle perdón. pues por estar y agradecerle por comentarnos y por expresarnos su situación, pues con niños, con actividades que sean propiamente lúdicas para que llamar la atención de él, que no piense que sea propiamente, voy a estar haciendo esto solo porque me están diciendo que lo tengo que hacer o porque lo tengo que hacer. Y para sentirme mejor, digamos, que eso puede pensar el niño. Entonces, digamos, si lo abordamos desde una perspectiva dinámica, donde el niño, donde se pueda disfrazar esa situación para que el niño cree de que está en un juego propio de él, ¿verdad? Y de esta forma que él se pueda dar paso a sus expresiones, a sus emociones, lo que realmente siente. Bueno, abonando a lo que dice Claudia, primeramente agradecerle por tener la confianza de exponernos su caso. Algo muy importante que debemos reconocer es que a través del luto es una situación que es muy difícil de pasar. Entonces, primeramente es como madre, yo sé que es difícil, pero es tener paciencia y llevar poco a poco el proceso, porque todos somos diferentes a la hora de llevar un proceso de duelo. Entonces, en este camino creo que sería necesario siempre estar atenta a las emociones que el niño tenga, saber validarlas, escucharlo y tener sobre todo paciencia respecto a cómo él va desarrollándose poco a poco. También es necesario de que se siga con la terapia, de que no se desanime en ese aspecto, porque al ver que quizás no hay un resultado muy rápido, sí es necesario que se siga con un proceso terapéutico, que sea siempre de forma paciente y que igual usted tenga un proceso terapéutico para que este le ayude a afrontar esta situación que es bastante difícil, que puede ser estrés, también quizás frustración que unas veces uno siente en ese aspecto. Dentro de la pregunta que nos hacía la persona, quiero intervenir con un comentario y a la vez pues solicitar también, por favor, el apoyo al licenciado, ya que nosotros pues nos retomamos un poco lo que es la parte teórica, pero también estamos conscientes que tenemos el apoyo del licenciado Marvin en cuanto ya a la parte práctica y en cuanto a cómo abordar esta situación. Y voy a brindar mi comentario, licenciado, y pues si en todo caso amerita y su intervención, le agradecería mucho pues el apoyo hacia nosotros en esta cuestión. Dentro de la parte teórica que nosotros hemos estado trabajando para dicha temática que hemos abordado, ahí hacía mención sobre algunas técnicas o algunas actividades, si se le puede llamar de esa manera, que pueden realizar en conjunto, en este caso madre e hija,
porque muchas veces hacía mención sobre el patrón que se sigue sobre lo que está realizando en este caso el padre de familia, que si en todo caso pues tenemos a un padre o una madre de familia que transmite la ira, por ende muchas veces lo vamos a manifestar en este caso en el hijo, pero acá tenemos un antecedente que ya nos está platicando, que es la muerte, ¿verdad? De su padre, ¿verdad? Según lo que yo logro comprender y escuchar. Y creo yo de que en ocasiones, en este caso, creo yo que podemos abonar un poco lo que es la parte anterior de la ponencia que tuvimos el día de ayer, un poco en relación a lo que el licenciado hacía mención sobre lo que es el procesar el duelo y pues valga la redundancia, llevar el proceso y saber vivirlo y que cada persona pues por ende lleva un proceso muy particular y que en ese caso estamos hablando, creo yo, de un menor de edad también. Creo yo que es muy importante la conversación que en este caso esté teniendo la madre con su hijo, ¿verdad? Y las consecuencias que, o las manifestaciones, mejor dicho, que está teniendo el hijo ante la situación que se ha dado dentro de su contexto familiar. Como lo decía anteriormente en la teoría, un poquito se mencionaba bastante el hecho de que, por ejemplo, ahí mencionaba que el padre y el hijo, ¿verdad? En este caso, pues la madre, ¿verdad? Pudiera tener encuentros en donde cada uno pudiera expresar su emoción. Por ejemplo, ahí lo mencionaba que uno pudiera hacer el papel de león, en este caso la otra persona el papel de leona y juntos expresar lo que están sintiendo. También por otro lado hacía mención que cuando en este caso el hijo quiere expresar su enfado, su enojo sobre una situación que se ha presentado, la madre en este caso debe de estar con el hijo y decirle que está en todo su derecho de expresar y de manifestar lo que está sintiendo. Y también a eso le añadimos lo que es la parte de ese apoyo emocional, decirle que está con él, que le comprende, que le apoya y que le está escuchando lo que él está manifestando. Y a eso le podemos agregar lo que es un abrazo y hacerle ver en este caso al hijo que el padre está con él, que en este caso le está apoyando, en este caso estamos hablando de la madre. Pero como yo lo decía anteriormente, mi respuesta y mi comentario va en relación a nuestra investigación sobre la temática. Pero sí nos gustaría, licenciado, si usted por favor nos puede brindar un poco más a fondo una respuesta quizás más en concreto y que también pudiera ser de utilidad para la persona que nos ha manifestado su situación. Hola, hola, buenas noches. Había una persona, Gavina Dubón también, si no mal recuerdo, que tiene levantada su mano. Y la persona que nos ha comentado anteriormente también como que quería hacer una réplica. No sé si quiere hacerlo en este momento la réplica. Ok, Gavina Dubón, si desea comentar en este Buenas momento. noches. Buenas noches. Sí, Buenas gracias. noches. Sí, creo que ya algo se ha dicho, ¿verdad? Que cada persona, bueno, tenemos un proceso y un ritmo diferente, ¿va? Y en este caso estamos hablando de un niño. Estoy de acuerdo con lo que decía Ingrid, de ese apoyo, de esa seguridad, las actividades lúdicas que ya se habían planteado, también actividades físicas, que puede ser algún deporte, natación, hay que ver lo que al niño le gusta también, ¿verdad? Que pueda como sacar ese enojo, esa ira, también en algún grupo con niños, trabajar con niños, con los amiguitos de él también. Son, diríamos, por lo menos en mi experiencia con trabajos parroquiales que nosotros hacemos en la catequesis con niños, con jóvenes, con mujeres, también ayudaría. Y agradecer a la persona que planteó su caso, pues que creo que nos sirve a todos. Gracias. Ok, muchas gracias. Fíjense que yo quisiera decirles ciertas cosas en primer lugar con lo que han hablado de la culpa y la ira. Comencemos hablando que tenemos ciertos patrones socioculturales donde nos limitan
a relacionarnos adecuadamente con nuestra ira, y es que desde las concepciones y los valores que tenemos acerca de la ira, desde ahí podemos comenzar. Si ustedes se fijan, por ejemplo, dentro de nuestra sociedad no le está permitido a la mujer que se enoje, que exprese su ira. Es más, ustedes van a encontrar algunas personas que le van a decir directamente que no tiene permitido enojarse por ninguna cosa ni por ninguna manera. Entonces, desde ahí aprender que el enojo puede tener también, que podemos expresar nuestro enojo sin necesidad de que nos tengamos que sentir culpables. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, cuando alguien me agrede, cuando traspasa mis límites, cuando invade mi espacio, cuando se está cometiendo una cosa que desde mi perspectiva es injusta. El enojo es sano expresarlo. Claro, la manera en que lo vamos a expresar es también importante, ¿verdad? Y aquí entran los aspectos, por ejemplo, de la asertividad, del saber, por ejemplo, cómo relacionarnos con nuestra ira y cómo expresarla con los demás. Eso por una parte, esos aprendizajes que tenemos desde nuestra infancia, y que en el caso de la mujer el enojo no le está permitido, pero en el caso del hombre incluso puede ser una señal de valentía desde la perspectiva de nuestra sociedad, ¿verdad? El hecho que el hombre grita en la casa, etcétera, y que ustedes mismos ya han dicho que también hay aprendizajes relacionados con nuestra casa, ¿verdad? Si nosotros veíamos que papá era el que gritaba y que mamá se sometía, como muy bien lo decía Ingrid, pues entonces esos aprendizajes, ¿verdad? Por imitación o por observación, también los hacemos nuestros y los vamos replicando, replicamos esos patrones de conducta. Si en nuestra casa hemos tenido un papá que grita y una mamá que se somete, claro, imagínese un hijo, también va a intentar replicar ese patrón en los ambientes, y lo primero que lo va a ir a hacer es en la escuelita. Allá va a intentar replicar el mismo patrón con sus compañeritos y someter a los demás. ¿Por qué? Porque ha aprendido que el agredir al otro es una forma de controlar, es una forma de control. Eso por una parte. Es decir, que tenemos contextos reforzantes en este sentido, contextos que nos están reforzando que la agresividad, en cierta manera, que la agresión es una forma de poder controlar. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto al duelo que planteaban, ¿verdad? No nos podemos ir de un solo a hacerle ya un plan de intervención a quien nos ha hecho la pregunta, porque comencemos por decir que para nosotros poder determinar o ayudar a alguien, porque no somos simples consejeros, ni la psicología se trata de dar tips ni nada por el estilo, ¿verdad? Recuérdense que tenemos que realizar un proceso de evaluación psicológica para luego conocer cuáles son las variables que están controlando la dificultad de la persona. Entonces, en este caso, que en ese proceso psicoterapéutico que está teniendo la persona, sobre todo si es un niño o una niña, es necesario que el psicólogo o psicóloga le explique a usted cuáles son las variables, es decir, qué cosas, qué situaciones, qué eventos, qué formas de interpretar lo que le está sucediendo, qué aspectos del lugar donde vive están condicionando o están reforzando que el niño se siga comportando de la manera en la que lo está haciendo. Eso por una parte. Por otra parte, recordar que de manera general podemos decir que no hemos ni debemos de forzar el proceso de duelo, porque ustedes mismos han dicho, cada quien tiene su propio proceso de duelo. Antes se hablaba de que había que cerrar el ciclo del duelo. Hoy tenemos nuevos enfoques teóricos que nos dicen que a veces que eso no necesariamente es un ciclo en el que voy a cerrarlo y ya aquello quedó para atrás. De hecho, ustedes podrán, si en su misma experiencia, si ustedes han fallecido algún familiar o algo, se darán cuenta precisamente de que a veces al llegar al año, cuando creyeron ustedes que ya todo había pasado, que no iban a volver a tener una crisis porque ya no se había presentado, valga redundar, alguna crisis, se dan cuenta que en el aniversario vuelven a llorar y vuelven a tener una crisis, vuelven a sentir a negar que aquello haya pasado, ¿verdad? Etcétera. Todas esas son partes importantes del proceso de duelo, pero no todos realizamos el duelo en el mismo tiempo, en las mismas circunstancias, etcétera. De hecho, las perspectivas de la pérdida ambigua nos plantean que hay una ambigüedad en el sentido que la persona ya no está físicamente, porque ya no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos sentir, pero sí está psicológicamente.
Y en primer lugar debemos enseñarle a las personas a manejar y afrontar esa ambigüedad de la ausencia física, pero la presencia psicológica. ¿Por qué? Porque esa persona viene, lo que hablábamos en clases de la contigüidad temporal, ¿verdad? Viene a nuestros recuerdos, viene a nuestra mente, y sobre todo a veces cuando se presentan ciertas crisis, cuando no sabemos manejar alguna dificultad que probablemente eran parte de los roles de estas personas, porque cuando alguien fallece también, alguien más de la familia debe asumir esos roles. Imagínense, por ejemplo, si era el padre el que proveía económicamente a ese grupo familiar, alguien debe asumir ese rol. Entonces, frente a esta crisis también, además del duelo, nos vemos enfrentados a esto. Entonces, hay variables que no conocemos y que precisamente a veces pueden ser las que estén controlando esta situación y que por ende no vemos resultados. En otro punto es necesario plantearnos que no podemos forzar el duelo. El hecho de que el niño se comporte tal y como lo está haciendo es precisamente parte de su duelo. Vuelvo y repito, el hecho de que el niño se comporte tal y como lo está haciendo es parte de su duelo. Y a veces es necesario, como ayer les decía, no intentar llenar al niño o a la niña con una serie de letanías de consejos que a veces probablemente le van a hacer sentir que no le estamos entendiendo ni comprendiendo su proceso. Es decir, que el niño se va a encontrar, probablemente lo que no estamos dejando es que él se exprese en la medida que sea necesario, y sobre todo si han existido eventos que probablemente para él han sido traumáticos, tal como ella mencionaba, el hecho de que el padre tomó una decisión con su vida, ¿verdad? Entonces, hay hechos que no los vamos a poder, probablemente vamos a disminuir algunos indicadores de las dificultades psicológicas que presenta, pero no lo vamos a poder probablemente, no podemos borrarle de su mente esa situación, ¿verdad? Sobre todo si él sabe detalles del caso, no lo vamos a poder borrar. Vamos a poder disminuir algunos indicadores probablemente de dificultad psicológica y que asimile algunos procesos, pero no vamos a poder hacerle un reseteo para que olvide la situación, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y hay aprendizajes también que se van revirtiendo poco a poco. El otro aspecto que yo quisiera decir es, hay una cosa tan sencilla, el hecho de aprender qué decir, cómo decirle a un niño o una niña ciertos aspectos de la muerte de un familiar son importantes. Hay cosas que no debemos mencionar cuando estamos frente a un duelo y hay cosas que tenemos que saber cómo planteárselas a ese niño o esa niña para no profundizar o incluso para no revictimizar o para no ser generadores de ansiedad en este sentido. Entonces, es necesario también que el niño aprenda a identificar sus emociones y cómo debe relacionarse sobre todo con el enojo. Y es algo que nosotros incluso como adultos no hemos aprendido cómo relacionarnos con nuestro enojo, cómo identificar. Ayer hablaban de que el cuerpo nos da señales de cuando estamos enojados. Hay ciertas reacciones físicas que a veces ni nosotros hemos podido identificar, que a veces yo cuando estoy en terapia les pregunto a las personas y se les dificulta identificarlas y que tenemos que ir en un proceso nosotros como terapeutas ayudándoles poco a poco. Hay ciertas señales típicas y ustedes mencionaron a veces personas que se muerden las uñas, que les duele el estómago, la dificultad para respirar, duele el pecho, la tensión muscular, etcétera, una serie de situaciones. Entonces, mi recomendación, como ustedes mismos han dicho, en primer lugar, no abandonar los procesos psicoterapéuticos porque hay aprendizajes que se van desaprendiendo y reaprendiendo y eso toma un espacio de tiempo. Número 2, que el hecho de que el niño se comporte tal y como lo está haciendo es precisamente parte de su duelo, no debemos reprocharle, al contrario, debemos animarle a que vivencie sus emociones, a que exprese lo que está sintiendo, porque precisamente el hecho de expresar, de sentirse aceptado, de sentirse que no es extraterrestre ni nada del otro mundo, le va a ayudar precisamente a translaborar, a elaborar la experiencia precisamente. Porque probablemente hay aspectos, hay variables que nosotros no estamos conociendo y por lo tanto que no vamos a intervenir porque no conocemos, ¿verdad? Entonces, mientras que el terapeuta que está atendiendo sabe cuáles variables tiene que atender e intervenir. Eso yo por mi parte, ¿verdad? Pueden continuar, compañeros, compañeras. Abonando a eso, también quería hacer un comentario.
sobre lo importante que es también no ocultar los propios sentimientos también como padres. No hacer como que si no hubiese pasado nada, porque con eso lo que se está haciendo es confundiendo al niño que experimenta esos sentimientos de dolor que son ante esa situación. Entonces, se muestran muchas veces opacas o inaccesibles los niños para comunicarse. Entonces, lo importante es hablar con ellos, explicarles que si estamos bien o no, que ellos nos den una explicación, pongámosle también el nombre a eso que sentimos y no temamos expresar que echamos de menos también a la persona que está fallecida. Sigue con la mano levantada Gabina Dubón. No sé si es porque se quedó ahí levantada o iba a realizar alguna otra pregunta al respecto. Parece que no, compañeros. Yo quería que si no hay dudas, preguntas, en primer lugar agradecerles por el espacio que nos han brindado para hablar sobre el enojo, ¿verdad? Es necesario decir que en ciertas situaciones tenemos que normalizar esas reacciones de enojo, es decir, a veces el enojo tenemos que decirle, wow, es normal que te estés sintiendo así como ayer lo decíamos, ¿verdad? Y por lo tanto normalizar esa experiencia. Decir, a veces nuestras reacciones son normales frente a ciertas circunstancias que, como ayer lo decían, son anormales. Ahí parece que hay un otro comentario, no sé, Rebeca, si puedes leer. Sí, sí, ahorita leo. La pregunta que tenemos, ahorita la leo, solo que me está tapando las personas que van saliendo. Escuché que la ira es negativa, es cierto. Ok. Vaya, como hablaban. Perdón, dale algo. Ok, con respecto a la pregunta, la ira en sí no es negativa, no tenemos emociones que sean buenas o malas, sino que socialmente está vista, como bien lo mencionó Elic hace un momento, nos hemos visto como que no tenemos que o no nos enseñan a expresarla de una manera más asertiva, sino que, vaya, como le decía Lick, en las mujeres siempre se tiene que ser una mujer sumisa, que respete a los demás, que no exprese más que felicidad a su esposo, a sus hijos. Entonces, muchas veces el estar reprimiendo ciertas situaciones hacen que la persona, como se dice, explote y no sepa cómo expresarse adecuadamente sin afectarse a ella misma o afectar a los demás. El compañero Marlon Omar Hueso Torres había hecho anteriormente una interrogante que creo yo que con la intervención del licenciado, ¿verdad? Si no me corrigen, creo yo que se le dio respuesta en relación a las actividades lúdicas para cómo por actividades lúdicas superaría la etapa de duelo el niño, que se quedó con esa curiosidad. Creería yo que en ese aspecto, licenciado, creo que retomó algunas cuestiones ahí. No sé si cabe mencionar, ¿verdad? En cuestión a la interrogante que él plantea, ¿verdad? Aunque estamos hablando de una temática un poco aparte, pero siempre y cuando va dentro de lo que estamos abordando, al menos yo estaba recordando, ¿verdad? Si no cualquier corrección, ahí estamos al pendiente, licenciado, sobre cómo en este caso las personas manifiestan el duelo a través de lo que es el dibujo, cuando muchas veces realizan dibujos en relación a, por decirlo así, que la persona que no está la pueden proyectar ya sea por un dibujo de un ángel o una persona que está en el cielo muchas veces,
O a mí en lo personal se me venía también a la mente, y creo yo que pudiera ser pertinente mencionarlo, muchas veces hay historias o cuentos que van en relación al duelo, y personalmente se me venía a la mente, ¿verdad?, sobre esa cuestión, una historia o un cuento que se llama Vuela, mariposa, vuela, en donde el contenido de esa historia habla sobre que eran unas pequeñas semillitas, le llamamos así por decirlo de esas palabras, o unos pequeños circulitos que muchas veces en esta ocasión hacía el énfasis con una oruga. La oruga tenía una amistad que también era de su misma especie, pero ella no conocía que en esta ocasión, más adelante, esa oruga se iba a convertir en una mariposa, y había pasado el proceso entre ellos de relacionarse como amigos, jugaban, pero llegó un momento en que esa oruga pues ya no pasó como una oruga permanentemente, sino que pasó a proceder a ser una mariposa, y esta mariposa por ende ya no podía seguir a la par de la oruga jugando, sino que la mariposa debía de seguir su vuelo. Y en este caso muchas veces el objetivo, al menos de la historia como lo plasma, ¿verdad? Según lo recuerdo, hacía referencia a esa persona que en este caso ha partido, que sabemos que muchas veces, a veces los niños dicen, me está cuidando, aquí está conmigo, y a veces lo relacionan con algo. También muchas veces cuando en algún momento tal vez esta persona que ha sido muy importante en su vida, tal vez les regaló un juguete, pues por ende ese juguete para esta persona también es muy importante. Entonces creería yo, pues personalmente, que también el hecho de muchas veces relacionarlo, pues tal vez con cuentos o historias que vayan en relación a la temática del duelo, también pueden ser pertinentes tal vez dentro de la parte lúdica, que en este caso el compañero Marlon hacía la pregunta. Pero pues como para reforzar un poquito eso, no sé si, licenciado, estoy en lo correcto con lo que acabo de mencionar. Sí, es necesario tener cuidado, ¿verdad?, con la parte de las intervenciones, como les decía anteriormente, ¿verdad? Eso es súper importante porque a veces puede ser que alguien, algún terapeuta nos diga, me funcionó esto, ¿verdad? Y simple y sencillamente porque alguien me dijo, me funcionó, no vamos a hacer como las abuelitas a veces que el médico les da cierta pastilla y si ya a vos te duele algo también parecido a ella, te dije, tomate esta pastilla, ¿verdad? Y sin decir, ya hemos tenido casos en el CONA donde se han volado al niño o a la niña a partir de darle una pastillita que no tenían que darle, simple y sencillamente porque le funciona a la abuela, ¿verdad? Lo mismo acá, en psicoterapia debemos tener mucho cuidado con respecto a las intervenciones que planteamos, porque no es solamente como de ir a agarrar los trastos, ¿verdad? Y porque tiene forma de plato le vamos a echar sopa, o sea, es necesario tener cuidado con las intervenciones, con lo que planteamos con respecto a ello. Eso sí es súper importante, al igual con los enfoques teóricos que nosotros eh, eh, estudiamos y que replicamos. Eso es súper importante porque de lo contrario, en vez de ayudar a la persona, podemos cometer algo que el daño profesional, ¿verdad? Entonces podemos hacerle daño a una persona en vez de ayudarle. Entonces es necesario sí tener cuidado con lo que planteamos de intervención. El enfoque, por ejemplo, de la pérdida ambigua podría ser un muy buen enfoque que si alguno ha leído alguna vez, que ustedes podrían retomar, sobre todo se utiliza en casos de desaparición forzada, donde a las personas no les podemos dar un cierre precisamente porque nunca encontraron a su familiar, no se sabe, bueno, probablemente está la certeza de que ha muerto porque ya yo he tenido casos de donde la mamá apareció con una crisis de angustia o de pánico precisamente porque fue a la iglesia y los hermanos en la iglesia se les ocurrió decirle que después de 5 o de 7 años desaparecido su hijo, por ejemplo, que tuviera la esperanza de que iba a aparecer y que iba a regresar. Lo más probable es que después de 5 o 7 años esta persona ya desapareció y en realidad esté muerta, ¿verdad? Pero a veces con lo que a veces por disque animar a las personas decimos cosas que no se nos deberían salir de nuestra boca porque lo que vamos a causar precisamente es un daño. Entonces, y se los digo por una experiencia personal porque ya he tenido
personas que llegan y me dicen, pues fui a la iglesia y los hermanos me dijeron que en una visión Dios les había manifestado y que mi hijo estaba vivo y que lo esperara y precisamente eso lo que hizo fue provocarle un ataque de pánico a la persona, que fuera a parar al hospital, ¿verdad? Y luego que fuese atendida por mi persona, ¿verdad? Entonces es necesario tener cuidado con las intervenciones que nosotros planteamos, incluso con esto del duelo, con lo que le vamos a decir a una persona o con lo que le vamos a decir a un niño, porque a veces podríamos decirle a un niño, no te preocupes, es que está en el cielo. Y ya también he tenido casos de niños que luego dicen, pues entonces yo también me quiero ir para el cielo con mi tío, con mi tía, ¿verdad? O un niño, por ejemplo, que cuando vio que estaban enterrando a su tío, dijo, pues tírenme también con él, yo me quiero ir con él, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario saber cómo plantearlo y es necesario también informarnos al respecto para no también, a veces, en vez de ayudar, como les digo, hacer daño a las personas, ¿verdad? Ok, yo creo que no tenemos, agradecerle al licenciado Roberto Aparicio que está con nosotros también, fue presidente de la Asociación de Psicología, de estudiantes de psicología, ¿verdad? Y hoy aquí lo veo que está con nosotros, agradecerles por tomarse el tiempo por estar con nosotros y también así otros profesionales de la psicología que se han estado uniendo en estos días, incluso catedráticos de la Universidad de El Salvador y de otras universidades también, ¿verdad? O incluso de algunas instituciones como del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia que han estado participando con nosotros. Agradecerles y pues invitarles también a que nos acompañen esta semana tenemos miércoles, jueves y viernes las últimas ponencias, entonces invitarlos también a que se unan con nosotros, ¿verdad? Ok, por mi parte sería todo, compañeras, las dejo a ustedes para que finalicen. Bueno, respecto, no sé si hay otra duda y bueno, por el tiempo de que ya es algo noche, decirles que el video lo compartiremos en nuestro link de Facebook para que puedan verlo de una forma más tranquila. Alejandra ya les compartió el link, perdón, y agradecerles porque han estado hasta esta hora con nosotras y nosotros, perdón, y también disculparnos por las fallas técnicas que hemos tenido y muchas gracias de verdad por todo, por acompañarnos. Buenas noches a todos y a todas. Solo les voy a solicitar al grupo que se quede conmigo unos 5 minutos. Buenas noches, Sí, gracias. buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias.